la fiesta de música, que también se llama Universo Paralelo, reúne a miles de jóvenes, pero jóvenes de todo el mundo, de diferentes lugares. Por eso a muchos les sorprende, bueno, ¿cuántas nacionalidades había en el festival? Es lógico. Allí estaba Gen, con muchos amigos y conocidos, porque él frecuenta los festivales, con 3.500 personas, cuando los terroristas de Hamás entraron al territorio israelí ese sábado 7 de octubre, hace hoy un mes y un día. Ahora, Gen decidió llegar temprano. Gen llegó a las 5 de la mañana. Bueno, los conciertos duran todo el día, toda la noche, pero llegó temprano, a las 5 de la mañana. Así que, Gen, tú estabas atrás del escenario, estabas conversando con tus amigos, eran todavía las 5, como digo yo, cuando llegaste, y a las 6 escuchaste como un ruido diferente al de la música. La policía te pidió que, no a ti, sino que pidió que bajaran el volumen. Entonces viene ahora la pregunta, para que todos sepamos, ¿qué fue lo que escuchaste a esa hora tan temprana de la mañana que te dio la sensación que algo no normal, algo raro estaba sucediendo? ¿Y cuál fue tu primera reacción? Buenas para todo. קצת קשה לי, Un poco difícil ותודה לכולם שבאתם. y muchas gracias a todos por venir. אני באותו יום הרגשתי פשוט שיהיה בסדר והצבא יגיע, אבל בתוך הרגשות האלה אתה מבין שאיך שאמרתי, הורדנו את המוזיקה ופשוט שמענו את הפצצות, לא 10 ו-15, כמו שאמרתי זה 100, 200, 300 פצצות והאדמה רעדה, אז אתה מבין שמשהו גדול קורה, בלי לדעת שמשהו גדול קורה, אבל אתה אומר שיש צבא, אז הכל טוב. En ese momento todavía teníamos lo que pensábamos que era el respaldo del ejército, de los policías, y de pronto empezamos a entender que estaban cayendo cohetes y no eran 5, 10, empezaron a ser 100, 200, 300, y todavía esperábamos que podríamos confiar en el ejército, y cuando empezamos a apagar la música sentimos la tierra temblando. Tú le gritaste a todo el mundo que se dispersara y te fuiste a las comandancias. ¿Eso fue por una reacción instintiva? O sea, ¿por qué te fuiste a la comandancia y por qué le gritaste a todos que se dispersaran? שבעצם פגשתי אותם, שהורדנו בעצם את המוזיקה, אז אנשים חיכו שהמוזיקה תחזור. Cuando bajamos la música, la primera reacción del público era esperar obviamente que prendan la música de vuelta. עכשיו, מספיק שטיל אחד ייפול מעזה אלינו וכולנו נמחק. אז התחלתי להגיד לכולם שיבינו את הסיטואציה, שזה לא דבר רגיל ופשוט צריכים להתפזר, כי אם נופל פה טיל, כולם מתים. Ahora había una cantidad de ואני gente מדבר על tan, 3.5 איש. sí, había una cantidad de gente tan concentrada que si caía un solo cohete del Hamas iban a haber muchos heridos, muchos muertos. Entonces, la primera reacción fue que la gente se vaya a los costados, que se desparrame, así no estábamos todos en el mismo lugar. Y cuando fuiste a la comandancia no encontraste mucha gente tampoco. משהו כמו 50 אנשים, מ3.5. Habían más o menos unas 50 personas. Hubo un momento, es decir, pasaron muchos momentos, pero el peligro era latente, había disparos todo el tiempo. Entonces, en un momento, tú escuchaste, que sentiste que se hablaba en árabe, y en pocos segundos tuviste que decidir, bueno, ¿qué hacer? Porque la gente corría, llegaban disparos, pero tú escuchaste que hablaban en árabe. ¿Cuál fue, cuando escuchaste que hablaban en árabe,
¿Cuál fue entonces tu decisión? ההחלטה שלי הייתה לברוח, La primera decisión que se me ocurrió, el primer pensamiento era escaparme. ובהחלטה השנייה זה להציל כמה שיותר אנשים. Y la decisión inmediata que vino después es, tengo que rescatar a personas. ושם איבדתי את חברה שלי הטובה, Ahí es donde perdí a una amiga buena mía, שרצתה לעזור עד הסוף. כאילו היא עזרה עד הסוף לבן אדם ורצחו אותה שם. היא כאילו עזרה, החזיקה את האינפוזיה לאחת שירו לה ברגל, והיא החזיקה פשוט את האינפוזיה, ופשוט כאילו, שאמרתי לה, בוא איתי, היא לא באה, היא פשוט אמרה לי, אני נשארת פה לעזור לה. Hubo una amiga muy cercana de él que, aunque escuchaba los tiroteos y los cohetes, no se quiso escapar, estaba tratando de dar hasta el último segundo de su vida asistencia médica a los que lo que necesitaban y la mataron en el mismo lugar. וקוראים לה לירון ברדה. קוראים לה לירון ברדה. A la amiga se llama Lirón Barda. הייתה מנהלת הבר. היא ניהלה את הבר בעצם, והיא חברה שלי בכל המסיבות, כאילו היא הייתה מנהלת בר בכל המסיבות. Ella manejaba el bar en la misma fiesta y han manejado muchas otras fiestas y trabajado juntos. Además de tu amiga, tú tenías un amigo grande, Maimón, pero tú le dijiste a la gente, y tú también lo hiciste, que corrieran al parking, o sea, al estacionamiento, y el parking estaba a 5 kilómetros, y fueron ahí corriendo 5 kilómetros. Cuando llegaste al parking, resulta que tu amigo Maimón no estaba, había quedado en un auto y te pide que lo ayudes y tú retornás 5 kilómetros de vuelta para rescatarlo. Entonces, te pregunto porque a la gente le puede llamar la atención, o sea, no es que corriste 5 kilómetros porque no se podía correr. Tú hiciste un sistema que se aprende en los ejércitos y se aprende en general, prácticamente arrastrándote 5 kilómetros. Entonces mi pregunta es, o la pregunta es, ¿vos seguías tu instinto que era salvar a Maimón y traerlo de vuelta, entendiendo que el peligro era para los dos? כן, זה היה האינסטינקט שלי פשוט כי זה קצת הרחבה מהסיפור של אתמול, אבל אני אספר כאילו שיבינו רק את ה... Sí, fue mi primer instinto. Ayer hablé un poco sobre este episodio cuando compartí mi historia, pero voy a dar más detalles ahora. זה 5 קילומטר, אבל החנייה הייתה משהו כמו 1.5 קילומטר, 2 קילומטר. זאת אומרת שמיימון בתוך החנייה, וה5 קילומטר שאני רצתי כבר, זה רצתי לתוך השיחים למעלה, כאילו זה עוברים את החנייה ועולים על ההר. Los 5 kilómetros que habían corrido no eran al estacionamiento porque el estacionamiento estaba nada más a 2 kilómetros de nuestra fiesta. O sea que yo seguí corriendo al escuchar las primeras bombas y esa fue mi primera reacción. ושחזרתי, אז הייתי צריך לרדת את ההר ופשוט לעלות. אז כל הירידה שלי זה פשוט הייתה בסחילה באמת. זה קפיצה זחילה, ובעצם יש לידי מטח יריות, ואני פשוט אומר, אני יודע איך להתנהל עם זה, מיימון לא. Cuando tomé la decisión de volver, sabía que no podía correr la distancia entera, entonces hice la maniobra que conozco del ejército, que es correr, tomar unos pasos, cuerpo a tierra, evaluar la situación, levantarme otra vez, avanzar un poco, cuerpo a tierra, y mientras yo hacía eso, me pensaba a mí mismo, yo sí sé hacerlo, pero mi amigo Maimon no. En un momento, porque conociendo la historia, vamos a saltear algún momento, en un momento llega una van de policía, con 10 heridos adentro. ¿Cómo es que deciden
cómo se decide salir de la van y correr hacia una zona, no sé cómo le vas a decir en hebreo, porque es un baldío en realidad. גם זה מתקשר לסיפור של אתמול, פשוט ירו עלינו RPG ונתקענו בתוך האוטו, אז אתה צריך לצאת. Claro, en ese momento estaban tirando misiles antitanques y no había otra que salir del auto, había que salir del auto. אז, וכל האוטו מלא עשן, ואתה אומר שהאוטו הולך להתפוצץ, Y el auto estaba lleno de humo. Pensamos que en cualquier momento quizás podía explotar. ואתה קודם כל כאינסטינקט ראשוני שלי, כדי לשרוד, אתה צריך לשבור את הדלת כדי לצאת. Y el primer instinto mío era romper la puerta para poder salir. אז אני פרצתי את הדלת פשוט, ואני נשכב על הרצפה, ואז אני מסתכל שהם תקועים באוטו. אז אני הולך ופשוט נלחם עם הדלת ופשוט פותח אותה כדי שכולם יצאו. זה 8 אנשים שיושבים שם. Yo pude salir, pero la puerta quedó parcialmente cerrada y los que estaban adentro no podían salir. Así que lo primero que hice cuando salí del auto fue abrir la puerta para que todos puedan salir y escaparse. Después que sucede eso, tú, no solo tú, vieron, porque estaban huyendo, vieron un tanque. Claro, uno acá que no conoce nada de guerra ni de nada, dice, veo un tanque, está el ejército, está todo. Pero tú sos más realista, fuiste en ese momento y en general sos más realista. ¿Qué pensaste cuando, bueno, viste un tanque, pero también viste 20 personas escondidas atrás del tanque? אוי ואבוי. מר דמיו, זה מה שראיתי. אתה פשוט מרגיש שכולם הולכים למות. ואנחנו פשוט כאילו על זמן קצוב, או שהצבא מגיע להציל אותך, או שאתה מת. En ese momento vimos dos opciones, o que el ejército llega a tiempo y nos rescatan, o que nos morimos acá, hoy. ואתה פשוט מבין שאו שאתה עושה פעולה, ואתה רואה את כולם פצועים, אז כולם על הרצפה, ואתה אומר, רגע, אם אני לא אעשה את הפעולה הזאת, מי יעשה את זה? ופשוט לקחתי את עצמי בידיים, אמרתי, רגע, אני כבר בסדר, יש לי כולה איזה כדור ביד, אבל יש פה אנשים, שזה 6 אנשים שהולכים למות. En ese momento yo entendí que aunque estaba herido con una bala en el brazo, había gente que estaba herida de manera mucho más seria, amenaza de vida. Y en ese momento entré en una concentración motivado por el hecho de que podía ayudar a otra gente que necesitaba ayuda urgente. ושפשוט באתי והתחלתי לעשות לכולם חוסם עורקים, אז הבנתי שאני אחד בעצם, שהיחיד שיכול כרגע לעשות את זה, כי כולם בשוק ולא מבינים מה קורה, ויש יריות מעל הראש שלנו ופצמרים בעצים, ואנשים מתחילים להגיע בצעקות ויריות כל הזמן, וזה גם לא יריות שלהם, זה גם יריות שלנו. Entiendo en ese momento que el resto de la gente que está escondida conmigo abajo del tanque está choqueada, no entiende mucho lo que está pasando alrededor. Es importante decir que no nada más que estaban cayendo misiles antitanque, pero sino que había muchos tiroteos, y no nada más tiroteos del lado de Hamas, sino tiroteos también del lado de Israel, que estaban tratando de llegar y rescatar a los que estaban en esa zona. En un momento, porque era imprescindible, te pones un casco y te convertís en un paramédico. Independientemente que te pidieron que seas paramédico, tu reacción fue, bueno, soy paramédico, tengo que poner torniquetes, tengo que salvar a la gente, y lo hiciste. ¿Cuánto pusiste? Es decir, no cuánto en medidas, pero sentiste todo junto, o sea, es mi obligación, sé hacerlo, no sé hacerlo, pero lo voy a hacer, y te sentiste realmente que eras un paramédico. המחשבה היא פשוט שכולם שוכבים על הרצפה ולא יכולים לזוז. El pensamiento es que están todos en el piso y no se pueden mover. וכל מי שרוצה ויכול לעזור, עומד. Y el que pueda ayudar está parado y está ayudando. כמו מי שראה אתמול בווידאו, כולם בעצם, זה הווידאו כבר שהצבא הגיע, אבל יש וידאוים קודמים לו,
שכולם פשוט שוכבים על הרצפה ויש רק אנשים שפעילים, זאת אומרת החובש, המפקד והשוטר. כולם השניים הם פשוט במצב שכיבה ויורים אליהם. El video que se mostró ayer en la cena era un video que mostraba ya cuando el ejército había llegado, pero hay otro video que no hubo tiempo de mostrar, donde se ve que la mayoría de gente está en el piso y hay nada más 3 personas paradas, un policía, un paramédico y un comandante del ejército. זה היה מאוד ברור mí עושה מה, כי אף אחד לא יכל בעצם לקום לעשות, כי או שהוא פצוע או שהוא בשוק. Y en ese momento era muy claro lo que se tenía que hacer, porque si no nadie más lo podía hacer, la mayoría de gente estaba o herida o choqueada, así que había que tomar acción. ואני ככה ירחיב, תגיד להם את זה. Voy a expandir un poco en detalles. היה חובש איתנו שהוא חובש, Había un paramédico con nosotros que es paramédico, שהוא ערבי, que es árabe, הוא שוכב מתחת לטנק, estaba escondido abajo del tanque, רועד, temblando, ואני צריך לטפל בו. y también le di ayuda médica y asistencia médica. En el proceso, tú acabas de decir, bueno, después llegó el ejército, primero llega la policía, y llega la policía con muy pocos recursos, porque bueno, era todo un ataque sorpresa. Bajan del auto de policía y hay disparos y hay heridos. Después, no enseguida, después es un rato eterno, porque cada minuto es muy largo, llegan 8 soldados y ya hay un comandante, etc. Pero están rodeados y les disparan y hay heridos graves. La pregunta que tengo, conociendo la historia, no solo por lo que tú contaste ayer, es ¿de dónde sacaste, no solo físicamente, cómo sacaste la fuerza para cumplir la orden de que tenías que llevar a los vehículos a 2 soldados jóvenes que estaban muy heridos, no voy a entrar en detalles, pero lo tenías que hacer? Tú tenés 80 kilos, lo dijiste ayer, pero tenías que llevar a 2 personas mucho más grandes que tú con el problema que además estaban seriamente heridos. Una más que otra. Entonces, ¿cómo pudiste? אני פשוט כשאתה מקבל משימה בצבא, אתה צריך לבצע אותה, לא משנה מה. Cuando te dan una misión en el ejército, hay que cumplirla, no importa qué obstáculos hay. אני לא יודע כמה קילו שאמרו לי, בוא תרים את 2 חיילים. Y la verdad que nadie me dijo el peso de los 2 soldados cuando los tuve que levantar. כשהגעתי לשם הבנתי, ואז פשוט הראשון תפסתי אותו בחיבוק דוב, והבנתי שאני לא יכול להרים אותו כמו שהרמתי את החייל השני, אבל החייל הראשון הרמתי אותו בחיבוק דוב, ופשוט התהלכתי איתו כאילו הוא לא איתי. לא יודע מאיפה הכוחות, אבל זה מה שקרה. Al primer soldado lo llevé dándole un abrazo de oso y la verdad que no sé mí mismo de dónde saqué la fuerza, simplemente se tenía que hacer. והחייל השני פשוט, הוא היה יותר קליל, אבל כאב לו יותר, כנראה הוא היה עם הכדורים היו יותר במצב של פגיעה. Y el segundo soldado tenía una herida menos seria, pero estaba con más dolor. Puede ser que la bala quizás no salió o todavía estaba penetrando diferentes partes del cuerpo. ושפשוט הפעם השנייה שהרמתי את החייל, שהפעם הראשונה שהרמתי את החייל, הבנתי כבר כמה כוחות יש לי, ואז כבר אמרתי, הבנתי, יש לי פה כוחות מאלוהים, וזה מה אני צריך לעשות. Y en ese momento entendí que la fuerza no venía de mí, venía de Dios, y entendí cuánta fuerza tenía en ese mismo momento. ואז פשוט הרמתי אותו, ואמרתי, לא משנה מה, אלוהים כבר פה איתי ב100%, ופשוט אני קיבלתי הערה זה מה שאני צריך לעשות לכל הזמן, גם אם אני צריך לחזור, הולך, יציאה, מי שצריך, אני פשוט עוזר לו, מעכשיו, לא משנה מה. En ese momento entendí que mi responsabilidad era ayudar, que Dios estaba conmigo 100%, cuidándome, y lo que tenía que hacer era salvar gente. וכל מי שאני אגע בו, יחיה. Y me propuse que cada persona que yo tocaba iba a vivir. Lo tengo muy claro y
le quiero decir a la gente que está acá, a todos ustedes, antes de hacerle la siguiente pregunta, comentáselo porque lo que voy a decir es algo que hablé con él. Estuvieron más de 6 horas allí. Es muy fácil decir acá, estuvieron combatiendo 6 horas sin muchas armas, con municiones escasas, con todo lo que él dijo. Quiero que se entienda qué significan 6 horas, o casi 8 después, donde hay no solo heridos para ayudar, no hay agua, y cuando se consigue es muy poca. Estaban en combate con terroristas que disparaban de todos lados. Entonces, ahora sí la pregunta. ¿Es cierto que tú sentiste eso que acabas de decir, que si los tocabas se salvaban? Pero durante 6 horas fuiste aumentando tus fuerzas a pesar de los contratiempos. También durante las 6 horas sentiste que tenías, no sé, otra ayuda de Dios, o era algo milagroso, pero que esas 6 horas iban a pasar, o sean 7 u 8, y ibas a salir de allí tú, especialmente con tu querido amigo Maimón. בחמש שעות הראשונות זה קצת קשה להגיד, Es un poco difícil explicar, כי אתה מעורב פה בהרבה מצבים שהם פשוט, לכל מצב שתבחר, יש לו דרך משלו. porque habían muchas decisiones para tomar y cada decisión en ese momento iba a tener su misma consecuencia. ועכשיו אתה אומר, אני לוקח החלטה אחרת, היה נגמר אחרת. Y si tomaba una decisión de un lado, la consecuencia podría haber sido completamente diferente. וכל בחירה שאתה עושה, Y cada decisión que tomas, אתה רואה כמה היא שגויה. אתה רואה כמה היא לא טובה. y te das cuenta cuánto no es buena esa misma decisión. כי לפני שעלינו לאוטו, אז מימון היה בלי ירייה. שעלינו לאוטו, מימון קיבל ירייה. Por ejemplo, antes de subirnos al auto, mi amigo Maimón no le habían disparado. Cuando nos bajamos del auto, sí le habían disparado. כשהגענו ליד הטנק, קיבלנו RPG. Cuando nos acercamos al tanque, nos dispararon un misil antitanque. פרקנו מהאוטו, כולם, היה לנו יריות ופצמר משהו כמו 50 מטר, זאת אומרת אם הפצמר עלינו כולנו מתים. Cuando nos bajamos del auto, no nada más que nos estaban disparando, sino también estaban mandando diferentes misiles y explosivos. O sea, cualquier uno de esos explosivos nos podría haber matado a todos. אז זה מאוד מאוד קשה להגיד באיזה שלב אתה בעצם אומר, אני אחיה, כי אתה אומר אני אחיה, אני עושה את המהלך הזה, את ההחלטה הזאת, ואז אתה פשוט אומר, רגע, זו החלטה לא טובה, יש לו כדור ברגל. Y es muy difícil predecir en qué momento pensé que iba a vivir y en qué momento pensé que iba a morir. Porque tomás una decisión y en ese momento pasa algo, vivís y decís voy a vivir. Y de pronto entras en otra situación donde otra vez sube el pensamiento de que voy a morir, de que este es mi último día. Entonces en diferentes partes, durante esas 6-8 horas, no sé precisamente decir cuánto tiempo pensé que iba a vivir y sobrevivir y cuánto tiempo pensé que ese iba a ser mi último día. וכשהגענו לטנק, וכולם כבר בסדר אחרי שעשיתי לכולם חבישות, Y cuando llegamos al tanque y ya le había dado atención médica inmediata a los que podía, אז הבנתי ששם יש כבר את האלוהים איתי, ומשם כבר הבנתי שכל מי שאיתנו יצא בחיים. en ese momento, ya cuando estábamos abajo del tanque, ya cuando habíamos podido dar la ayuda primera a los que necesitaba, en ese momento ya sabía que Dios estaba con nosotros y que iba a salir de ahí vivo. כי ראיתי שיש לנו כבר שם נשקים כבר יותר מקצועיים, יש שם קצת חבר'ה שהם 6 שוטרים ואנחנו כבר לא עם שוטר אחד, ובעצם איכשהו אנחנו נדע להילחם איתם ממה שיש, ואנחנו עם חבר'ה צעירים שפשוט היו רוצים את החיים שלהם, אז אם היה צריך כולם היו נלחמים. En ese momento, cuando me fijé quién tenía alrededor y qué tenía alrededor, nos dimos cuenta que
teníamos armas un poco más avanzadas, teníamos 6 policías que estaban con nosotros y sabían manejar y usar esas armas, y entendimos que si teníamos que pelear por nuestra vida, íbamos a pelear por nuestra vida y íbamos a salir de ahí vivos. No te pido detalles, no lo necesitamos. Todos conocemos demasiados detalles a esta altura. Pero cuando salen de allí, llegás a la carretera, a una carretera, un camino. Y ahí ves las cosas que tú viste y que tú mismo me dijiste, que era obviamente muchos horrores. La pregunta es, mientras estuviste en esas 6 horas, sabiendo que habían atacado el festival, etcétera, en algún momento cuando saliste a la carretera y viste todo eso, ¿pensaste que había sido un ataque tan grande, que había sido un ataque de guerra, si cabe la palabra? לצערי כן. Sí, cuando salimos ya a la calle y empezamos a ver lo que vimos, empezamos a entender que era una masacre mucho más grande de lo que pensamos. ואני אני פשוט לא יודע אם אתה צריך לשאול אותו, אם הקהל, אין לי בעיה גם לספר קצת מהזוועות. Pregunta si es apropiado entrar un poco de los detalles. לא, אז הקטע הוא של לראות זוועות כאלה, כי איך אני אומר, הם לא יכולים להבין איזה זוועות ראיתי, כי שלא סיפרתי, אז הוא מבין שיצאתי מהדרך והבנתי שיש זוועות כאלה. וזה זוועות שלא רואים באף עולם, אחי, כאילו ממש בשום מקום בעולם שיש לא צבא, אני אומר לך, לא יודע איך קוראים לזה, פרטיזנים או גורילאז או זה, זה לא מתקרב אליהם בכלל. כאילו... Es tan difícil expresar las barbaridades que nos tocó ver cuando ya salimos a la calle y empezamos a entender lo grande que era este ataque por Hamas, y que empezó a entender con las cosas que veía mientras ya estaban en las calles, que no hay ninguna parte en el mundo donde ejércitos, guerrillas, grupos terroristas inclusivamente, hayan hecho las cosas que vio él hechas cuando llegaron a la calle. Justamente cuando ya llegaste al hospital, a Soroka, prácticamente no te dejan tranquilo, te invaden los periodistas, y tú eras una persona que llegaba después de 6 horas herido, necesitabas tranquilidad. Sin embargo, los periodistas, cumpliendo su rol, te preguntan, ¿te sentiste en la necesidad de contestarles enseguida o hubieras preferido que te dejen tranquilo? Porque tú saliste en la televisión. תראו, אני מכיר את כמעט, בוא נגיד, 1,500 איש מהמסיבה. Miren, de 3.500 personas que estaban en la fiesta, conozco aproximadamente 1.500. אני באותו רגע לא עניין אותי בכלל להתראיין, בכלל עניין אותי איפה החברים שלי, כי אני באתי לבד באמבולנס. La verdad que en ese momento mi cabeza no estaba en entrevistarme, estaba en saber עם החייל כאילו. qué pasó con mis amigos, qué pasó con los soldados que estaban con nosotros. ובעצם שנכנסתי לבית חולים, אני פשוט חיפשתי את חברים שלי, לראות מי אני מכיר, איזה סיפורים יש, ואז הבנתי שזה לא רק מה שקרה במסיבה. אתה רואה מלא 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 פצועים, זה בית חולים מאוד מאוד קטן. Y bueno, lo primero que hice al llegar al hospital era tratar de ver y entender cuáles de mis amigos habían llegado. Pero la cantidad de heridos que habían sirvió como otra muestra nada más de la magnitud de este evento. Era un hospital chico y habían muchos heridos. וראיתי את כל האנשים שהצלתי מהטנק. Y toda la gente que estaba conmigo en el tanque llegó al hospital. וחלק שנשארו שם, שאלתי מה קורה איתם, כאילו תמיד היה דאגה כזאת. Y los que no pudieron llegar al hospital, todo el tiempo estaba interesado en saber qué pasó con ellos. אז יצאתי החוצה, ופשוט התחלתי לספר את הסיפור לעצמי עם סיגריה לאיזה רופא,
Entonces salí. אין saqué עליי un כלום, אני רק cigarrillo, עם, כאילו אין עליי סיגריות, אני רק צריך לבקש סיגריות, אני כאילו מאוד, כולי דם ומבקש סיגריה ופצוע, כאילו, רק רוצה לדבר עם מישהו, להבין שזה באמת הגיוני מה שקרה פה. La verdad que en ese momento no tenía nada sobre mí. Estoy sangrando, estoy herido, salí afuera, pedí por favor que me pasen un cigarrillo y se me acerca un doctor y le empiezo a contar en privado nada más qué es lo que estaba pasando, qué es lo que pasó estas últimas 6, 7 horas. ואז שהתחלתי לספר להם את הסיפור, העיתונות הגיעה, Y cuando le empiezo a contar el cuento, veo que poco a poco empiezan a llegar periodistas. ואז אני מבין שהם אפילו לא יודעים שיש טבח במסיבה, הם חושבים שזה רק בקיבוצים. Y ellos pensaron que era nada más en los kibutzim que estaba pasando esta masacre. No tenían idea de lo que había pasado en esta fiesta. ואנחנו 3,500 איש, זה פי 3 מהקיבוצים. Y éramos 3.500 personas. ופשוט אתה, ואז התראיינתי לטלוויזיה, ואז כל ההורים של כל האנשים שדיברו איתי, אז כאילו כל מי שהצלתי, כולם התקשרו אליי לטלפון באותו רגע, הטלפון התחבא, וכולם חשבו שאני קרה לי משהו. Bueno, un detalle que también hay que mencionar en la historia es que cuando se estaban escondiendo debajo del tanque, Gen era el único que tenía un celular con suficiente batería. Entonces, el celular fue prestado a cada una de las personas para tener contacto con los parientes y avisarles de que estaban vivos y que estaban esperando hasta que los vengan a rescatar. 6, 7 horas más adelante, cuando está en el hospital y cuando empiezan a llegar estos periodistas, Gen empieza a recibir llamados de todos los padres de los chicos que estaban en el tanque. O sea, la desesperación de saber qué está pasando con los hijos. Claro, y cuando llegan los periodistas, ahí está el tema, y cuando ves todo eso en movimiento en el hospital, pasás a enterarte de algo que no sabías, que era lo que había pasado ese día en paralelo al hospital. En el resto, tú hasta ese momento no sabías absolutamente nada. כן, אני מגלה, לא רק במקביל, אנחנו מגלים גם שזה פגעו בצבא, ופגעו במשטרה, ופגעו בקיבוצים, אבל יותר חשוב שזה משטרה וצבא, השתלטו לנו על בסיסים צבאיים. Sí, empiezo a entender que no era nada más la fiesta, no era nada más los kibutzim y las comunidades del sur. Entraron a bases militares, entraron a estaciones de policías y controlaron estas bases y estaciones de policía y del ejército. ואז אתה מבין שגם המלחמה עדיין נמשכת. Y entendés que mientras estás en el hospital, la guerra recién empieza. גם כשחזרתי אחרי 10 שעות הביתה, או כמו שעכשיו אני יכול להגיד לכם, עדיין המלחמה נמשכת. Llegué a casa varias horas después y la guerra todavía sigue. Estoy acá todavía un mes después y la guerra sigue. Ahí viene prácticamente la última pregunta. ¿Por qué, justamente después de todo ese proceso y como la guerra todavía sigue, por qué decidiste salir al mundo, llegar a tu 76 país que conoces, que es Uruguay? ¿Por qué decidiste salir al mundo, sacar fuerzas de donde no hay y contar una y otra vez lo que no solo te pasó a ti, sino lo que le pasó a todos los que le pasó en esa 7 de octubre, espantoso no es la palabra adecuada, en ese horrible 7 de octubre? כן, ממש טובה. Yeah, I know. Dice una pregunta muy buena. פשוט, כמו שאמרתי, מאז שקיבלתי את האור של האלוהים הזה, Desde el momento que recibí ese vendimiento de arriba, לשמחתי, כל מה שכמעט, לא הייתי צריך להיות פה אם הייתי יודע כמה זמן השעות, למשל כמה השעות טיסה פה, להגיע מישראל לפה. לא הייתי מסכים פשוט. אלוהים סגר לי את העיניים ואמרתי לשי ולכולם כן. אז... מעולה, שאלה טובה. que, perdón, bueno, es difícil también filtrar las partes graciosas. Dijo que si sabía la cantidad de tiempo que hubiese tomado llegar de Israel a Uruguay, no hubiese estado de acuerdo. Pero estaba tan entusiasmado de poder contar el cuento
y decirle al mundo de verdad lo que pasó, que el primer instinto fue decirle sí a Shai y a Nurit, porque había que hacerlo, había que contar el cuento. וגם באותו יום, קודם כל הקדימו לי את הטיסה, אז כאילו גם הייתי צריך כאילו רגע להגיד כן ולהגיד כן ולמחר. Sí, y no fue con mucho tiempo de anticipación. O sea, me llamaron, me dijeron te necesitamos acá, podés salir mañana y bueno, ועכשיו אני כאן, ahora estoy acá. ואני מבין רק כמה זה חשוב שאני כאן. Y entiendo la importancia estando acá nada más. למרות כל הקושי והבכי והצחוק. Y aunque hayan lágrimas y felicidad y todas estas diferentes emociones, אבל צריך להפיץ אהבה לעולם. pero hay que repartir amor al mundo. ואם אנחנו כולם נתאחד Y si nos pudimos unir juntos, לשלום, motivados por la paz, אנחנו נחיה יותר טוב. vamos a vivir mejor. ובסוף הטוב מנצח. Y al fin del todo, el bien va a triunfar. Estas últimas palabras que vamos a compartir con ustedes, te pido, voy a tratar de no hablar muy rápido, así se las podés traducir, porque quiero que las escuche. Escucharlas va a escuchar, pero quiero que las entienda. Él habla español, pero si yo hablo rápido no me entiende. Quiero que sepan que él habla muchos idiomas, y en español, si yo hablo lento, él me entiende. Así que eso que lo sepan. Y queridos amigos, miren, lo que sucedió el 7 de octubre en Israel, después de escuchar a Gen mucho más, no se narra, no se explica, no se asume, ni en 45 minutos que hemos tratado de respetar, ni en 45 días, y ojalá se pudiera en 45 años. Nosotros somos conscientes que la angustia, la desesperación, el dolor casi infinito, ha llevado a calificar a los asesinos en monstruos. Yo no sé qué es un monstruo, pero sí sé lo que es capaz de hacerle un ser humano a sus semejantes, porque ya lo vimos. Y especialmente cuando lo mueve el odio, la sinrazón, y eso de cosificar al otro porque es diferente. No, que es una cosa. Porque lo odia, porque está convencido que tiene que desaparecer de la faz de la tierra. Hay muchas cosas que son insoportables para nosotros los judíos. Después de las inquisiciones, los pogroms, la Shoah y tantas barbaries que recordamos en Tisha B'Av y en tantas otras fechas, como decía hoy el rabino Dolinsky. Pero una de las más insoportables, si no la más, es que humanos devenidos en odiadores infinitos quemen a nuestros hermanos. Y jamás lo hizo. Y no voy a dar detalles, no me voy a poner a decir a quiénes específicamente, porque ustedes saben que lo hizo desde 0 a 120 años. Y lo hizo con satisfacción, y lo hizo con orgullo y lo exhibió. Y además tiene secuestrados. Así que en ese contexto, créanme que es muy sanador reconocer que no estamos solos en la guerra contra el terror, contra Hamás. Pero desafortunadamente, como lo dijo hoy Pilar Rahola, no somos mayoría, porque el odio se multiplica más rápido. Desde el señor que estaba caminando anteayer por Los Ángeles y lo asesinaron a golpes porque era judío, hasta los discursos de los dictadores latinoamericanos y de otros lugares, y otros no tan dictadores, que un día incitan, otro día también, y por supuesto en ese caso, ¿qué están haciendo? Apoyando a Hamás. Los que no le dan a Israel el derecho a defenderse, autoridades mundiales que desde grandes micrófonos ni mencionan lo que pasó con el 7 de octubre y menos mencionan a los rehenes, los que hacen todo por convertir a las víctimas en victimarios. Miren, los que si estuvieran acá en esta sala
no soportarían ver que Gen está acá. No soportarían ver que está vivo, creyendo en Dios, creyendo en la vida, creyendo que vale la pena, creyendo que valió la pena estar tantas horas, casi 24, volando para estar acá dando su mensaje. No tolerarían ver que Gen se defendió, se defiende y que todos nosotros vamos a hacer lo mismo. Gracias, Gen, gracias a todos.